¿Ya eres capaz de leer música? Bienvenidos a NES Academy. Yo soy Amaya y hoy estaremos poniendo en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Te atreves? Acompáñame a solfear sin miedo. Ya sabemos que donde escribimos es en el pentagrama, que es un grupo de 5 líneas y 4 espacios, que antes que todo se pone la clave, que es quien nos dice qué notas estamos leyendo y en qué registro estamos. Lo que escribimos son las notas que definen los sonidos que tocamos y cantamos, representadas por la cabecita de las figuras rítmicas, que es quien nos dice cuánto va a durar sonando ese sonido, y también vimos lo que era tempo y métrica, que es quien define qué figura vale un tiempo y cuántas caben en un compás, o sea, en un bloque. Ahora vamos a combinar todo esto. Cuando nos encontramos frente a una partitura, en este caso un fragmento, lo primero que hay que saber es en qué clave estamos leyendo para saber cómo se llaman las notas que vemos. Lo segundo es el compás. Por eso siempre vamos a trabajar en paralelo los dos grandes mundos, que es el mundo rítmico y el mundo sonoro. Empecemos por saber qué notas tenemos delante. Sabemos que estamos en clave de sol, por lo tanto la nota sol, ¿dónde se ubicaría? Correcto, aquí. Ahora, la nota en que empieza este fragmento, ¿está por encima o por debajo? Correcto, está por debajo. Por lo tanto, tenemos que ir en el orden de manera descendente hasta encontrar en qué nota comenzamos. Vamos a ver. Por debajo de sol le sigue fa en el primer espacio. Luego de fa, ¿quién viene? Sería mi en la primera línea. Y se me acabó el pentagrama. ¿Qué hago? Sigo leyendo, sigo adicionando líneas y espacios. Le seguiría re por debajo del pentagrama en el primer espacio adicional, y por debajo de re, ¿quién vendría? Correcto, vendría do en la primera línea adicional. Hago un paréntesis. Los espacios y líneas adicionales se pueden utilizar tanto por encima como por debajo del pentagrama, y es como si fueran una extensión del mismo pentagrama. El objetivo que tienen es no tener que cambiar la clave por una o dos o tres notas adicionales. Pueden utilizar tantos como quieran, pero lógico, mientras más líneas y espacios adicionales utilicen, más incómodo es de leer. Fin del paréntesis. Entonces quedamos en que la primera nota de la lección era, correcto, do. Ya visualmente los pueden ir reconociendo. Saben que en clave de sol, este símbolo, que parece que como si tuviera un sombrerito, se va a llamar do, pero ya saben que es la primera línea adicional inferior. Por lo tanto, la segunda nota, ¿cuál es? También es do. ¿Y la tercera? Do. Y la que le sigue es re, porque está en el espacio inmediato superior, por lo tanto tenemos que seguir el orden ascendente. Por lo tanto, esta es re, esta también y esta también. ¿Y quién le seguiría? Correcto, mi en la primera línea del pentagrama, y luego de manera descendente en el espacio que le sigue re, y le seguiría do, y terminamos la lección. Vamos a capo. Nos quedaría do, 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 re, 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 mi, re y do. En unos minuticos vemos cómo suena. Vamos a ver el ritmo. Ok, sabemos que estamos en el compás de 2 por 4. ¿Qué información nos dan esos números? ¿Qué significaba el número de arriba? Correcto, la cantidad de tiempos. ¿Cuántos tenemos? 2. ¿Y qué significaba el número de abajo? La figura que va a entrar en cada uno de esos tiempos. ¿Qué figura representa el número 4?
Correcto, la negra. Por lo tanto, vamos a tener una negra en cada tiempo. Si se fijan, no tenemos marcado ningún compás, ningún bloque. Eso lo vamos a hacer juntos, ustedes y yo. Lo que tienen que saber es que cada 2 negras se va a terminar un bloque, o sea, un compás. Y perdón, hago una corrección, un valor de 2 negras. ¿Por qué digo un valor de 2 negras y no 2 negras? Porque no siempre van a ser 2 negras, pero siempre que sume un valor de 2 negras, vamos a cerrar un compás, o sea, cerrar un bloque. Siguiendo la tabla del árbol genealógico, ¿qué correspondencia de figuras hacen un valor de 2 negras? Podemos tener 2 negras, podemos tener una blanca, podemos tener una negra y 2 corcheas, podemos tener 4 corcheas, podemos tener una negra y 4 semicorcheas, etcétera, etcétera. No los voy a complicar tanto todavía. Vamos a poner las líneas divisorias. Recuerden que tiene que cerrar un bloque, un compás, cuando sume el valor de 2 negras. Por lo tanto, comenzamos. Negra, negra, por lo tanto, ya son 2, ponemos una línea divisoria. Le sigue una blanca. ¿Cuánto dura la blanca? Correcto, 2 negras, por lo tanto, una línea divisoria. Sigue negra, negra, línea divisoria. Luego tenemos una blanca, línea divisoria, otra blanca y otra blanca. Y llegamos al final. Cuando llegamos al final no se pone una línea divisoria, se ponen 2. Se llama doble barra final. Vamos a hacer el ritmo. Si este es el pulso y la negra vale un tiempo, un pulso es igual a un tiempo, por lo tanto, negra, 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 negra. Y si la blanca vale 2 negras, significa que vamos a tener un golpe que dura 2 pulsos. Por lo tanto, blanca, blanca. Repito, negra, 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 blanca, blanca. Hasta ahora lo estamos viendo solamente con 2 figuras, pero cuando las combinemos es infinita la cantidad de combinaciones y ricas en ritmo, lo que podemos encontrar. Para que sea más afín y más fácil de aprender, utilizamos palabras que tengan la misma cantidad de sílabas y que suene a la figura que queremos que suene. Por lo tanto, vamos a utilizar para la negra la palabra yo. Es una sola sílaba, es corta, es precisa y marca un tiempo. Por lo tanto, yo, 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 yo. Para la blanca vamos a utilizar la palabra voy. Es una sola sílaba también porque es un solo golpe, pero se extiende por las vocales y nos permite durar 2 tiempos, que es el valor de una blanca. Por lo tanto, yo, 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 voy, voy. Yo, yo, voy, voy. Vamos a hacer el ritmo del fragmento. 1, 2, 1 y. Yo, voy, yo, voy, 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 voy. Muy bien. Vamos a ver cómo suena. Vamos a hacer el ritmo una vez más, pero en vez de diciendo yo y voy, vamos a decir los nombres de las notas que le corresponden, sin entonación todavía. Recuerden que era do, re, mi, re, do. Vamos a hacer el ritmo. 1, 2, 1 y. Do, do, do. Re, re, re. Mi, re,
Así debe sonar. Vamos a ponerle la altura correcta a cada nota. La entonación que le corresponde a cada una sería do, re, mi. Por lo tanto, cada vez que vean un do, va a sonar do. Cada vez que vean un re, re. Y cada vez que vean un mi, re, do. Esa es la entonación de cada una. Vamos a hacerla con el ritmo, despacito. 1, 2, 1 y do, 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 re, 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 mi, re, do. Muy bien. Aquí les voy a aclarar algo. Para familiarizarse con la entonación, o sea, con la altura de los sonidos, a algunos les es más fácil verlo de manera horizontal, como si estuvieran frente a un piano. Saben que hacia la izquierda están, yo soy espejo de ustedes, por lo tanto hacia la izquierda están los sonidos más graves, centrales y agudos, o sea que hacia allá el sonido es más alto y hacia acá el sonido es más grave, y a otros les es más fácil verlo de manera vertical, como si estuvieran viendo la escritura, o sea, hacia abajo los sonidos más graves y hacia arriba los sonidos más agudos. De ambas maneras es correcto, y para empezar vamos a hacerlo de las dos maneras, pero por el camino ustedes van a tener su propia preferencia. Tómenla, y lo más importante es que se identifiquen, se conozcan, practiquen y lo logren. De manera vertical sería do, re, mi, re, do. Por lo tanto, do, re, mi, re, mi, re, do. Vamos a cantar la lección. Este sería el tiempo. On y do, 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 re, 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 mi, re, do. Muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, le pueden dar like, suscribirse para que sigan aprendiendo a solfear sin miedo, y recuerden, somos Ness Academy y nos vemos muy pronto.